For many years following the first test of an atomic bomb in 1945, the most common method of testing. En julio de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba Europa, 44 países se reunieron en secreto en el lujoso Hotel Mount Washington. No estaban solo planeando la reconstrucción, estaban diseñando el nuevo orden mundial. Lo que decidieron en esas 3 semanas le daría a un solo país un poder sin precedentes sobre la economía global durante los siguientes 80 años. Este es el relato de cómo Estados Unidos ejecutó el mayor golpe financiero de la historia y cómo un general francés, Charles de Gaulle, intentó derribarlo solo 2 décadas después, desatando una cadena de eventos que nos lleva directamente al mundo inestable de hoy. Pero bueno, ahora vamos a darle un pequeño contexto histórico y geopolítico a todo lo que os acabo de comentar. Para entender Bretton Woods hay que entender el momento. Europa y Japón estaban en ruinas, Estados Unidos, en cambio, no solo estaba intacto, era una potencia industrial imbatible. ¿Por qué? Porque la mayoría de la industria que había sido destruida en Europa abrieron su doble sede en Estados Unidos y empezaron a producir desde allí. Al mismo tiempo, las empresas estadounidenses ganaron un gran impulso económico, ya que no tenían apenas competencia en el mercado. Estados Unidos producía más del 50% de los bienes manufacturados en el mundo y poseía 2/3 partes de las reservas de oro mundiales, además de ser productores de 1/3 del petróleo mundial. Eran, sin duda, los vencedores absolutos. La pregunta no era tanto si liderarían el nuevo orden, sino cómo lo harían. La batalla de ideas en Bretton Woods. 2 visiones chocaron en la conferencia. Por un lado, el brillante británico John Maynard Keynes. Sí, el de la teoría keynesiana, que proponía un sistema neutral con una moneda global llamada Bancor. Un sistema donde los países con superávit, como Estados Unidos, también tendrían que ajustarse. Por el otro lado, teníamos a Harry Dexter White, el delegado estadounidense, que barría para su casa, por supuesto, que tenía instrucciones de su gobierno de asegurar un solo resultado: que el dólar estadounidense se convirtiera en la piedra angular de todo el sistema. La propuesta de White, algo que sonaba sensato, un patrón cambio-oro, pero en la práctica era una genialidad geopolítica. ¿Cuáles eran los mecanismos del dominio y el sistema Bretton Woods? El acuerdo fue aparentemente simple. Primero, Estados Unidos fijaba el valor de su dólar al oro, $35 por onza. Número 2, el resto de países fijaban el valor de sus monedas, sus divisas, al oro, para que hubiera una correlación. Y número 3, todas las transacciones internacionales clave, como el petróleo o el trigo, se cotizarían en dólares. Esto creó una demanda artificial y constante de dólares en todo el planeta. Para comerciar, todos necesitaban dólares. Esto le dio a Estados Unidos el privilegio exorbitante del que habló el ministro francés Giscard d'Estaing, la capacidad de financiar su déficit, sus guerras y su crecimiento simplemente imprimiendo más de su propia moneda. El mundo estaba dando a Estados Unidos un cheque en blanco. Además de esto, tanto Dexter White como Keynes tuvieron una gran batalla por crear 2 nuevos órganos de control de la economía mundial. La pelea por el FMI fue crucial: el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial. Para Keynes, el fondo debería de ser un banco central generoso para los países en crisis, con recursos casi ilimitados para proporcionar liquidez rápida y sin condiciones severas. Quería prevenir el doloroso ajuste que sufrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial, entre guerras. White veía el FMI como un fondo de reserva prudente, con recursos limitados y préstamos condicionados a estrictas políticas de austeridad y disciplina fiscal. Vamos, que querían marcar el rumbo económico de esos países a los que les prestaban deuda. El resultado ganó la visión de White, por supuesto. El FMI nació con menos capital del que Keynes pedía y con la capacidad de imponer sans condiciones, un poder que definiría la relación con el mundo en desarrollo durante décadas. Esto es importante porque la definición de las cuotas de participación, es lo que define el control y el poder de la hegemonía estadounidense sobre estos órganos.
Por ejemplo, sobre un capital total de 8.800 millones de dólares estadounidenses, a Estados Unidos le correspondería una cuota de 2.740 millones, equivalente al 31,1%. No nos vamos a quedar en datos de millones de dólares, porque a eso habría que incluirle la inflación, pero nos quedamos con el porcentaje de la cuota, que es lo que realmente importa, el peso de la cuota de participación. El de Estados Unidos era de un 31,1%, el de Reino Unido 14,8%, el de la Unión Soviética el 13,6%, el de China tan solo un 6,3% y el de Francia un 5,1%. Para Estados Unidos, tener la mayor cuota en el FMI le da total control sobre este órgano. Esto parece evidente, si tú pagas la fiesta, tú eliges qué música se pone en ella, ¿verdad? Keynes imaginaba el Banco Mundial o Banco de Reconstrucción y Desarrollo como una máquina poderosa para la reconstrucción inmediata de Europa, emitiendo garantías y grandes préstamos a largo plazo. Para él, era la prioridad número uno. White, en cambio, era más cauteloso. Priorizaba la estabilidad financiera y veía el banco como una herramienta de desarrollo a más largo plazo, con un alcance inicial más modesto. Una vez más, la visión conservadora y de control de White prevaleció. El Banco Mundial empezó con menos fondos de los previstos, orientándose más al desarrollo que a la reconstrucción masiva que Keynes anhelaba. Evidentemente, otro hecho simbólico que demuestra que el FMI y el Banco Mundial terminaron siendo controlados por Estados Unidos es que finalmente fijaron su sede en Washington, y su influencia es decisiva, con el legado directo de Harry Dexter White. Son instituciones diseñadas no solo para la estabilidad global, sino para cimentar el poder financiero de la nación que las alberga. La batalla de Bretton Woods no fue solo sobre reglas económicas, fue sobre quién escribiría esas reglas y quién controlaría la economía mundial. El desafío de De Gaulle, el hombre que cuestionó el cheque. Pero en los años 60 el sistema empezó a agrietarse. Estados Unidos, para financiar la guerra de Vietnam y su gran sociedad, imprimió dólares sin el respaldo suficiente en oro. La confianza se resquebrajaba. Fue entonces cuando Charles de Gaulle, el orgulloso presidente francés, lanzó un torpedo financiero. En 1965, en una legendaria conferencia de prensa, declaró que el sistema de Bretton Woods era un privilegio injusto para Estados Unidos y anunció que Francia canjearía sus reservas de dólares por oro, literalmente. Ordenó a la Marina francesa que enviara buques a Nueva York para recoger el oro físico francés. Otros países, como Suiza, siguieron su ejemplo. La Casa Blanca entró en pánico. Estaban siendo víctimas de su propia promesa. Si todo el mundo reclamaba su oro, no tenían suficiente para cumplir. Había más dólares que onzas de oro. La muerte de Bretton Woods y el nacimiento del petrodólar. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon, acorralado, tomó una decisión histórica. Suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro. Bretton Woods estaba muerto. Pero Estados Unidos no iba a renunciar a su hegemonía. Necesitaban un nuevo ancla para el dólar, y la encontraron en el commodity más importante del mundo. ¿Cuál podrá ser? El petróleo. En un acuerdo secreto con Arabia Saudita, Estados Unidos garantizó protección militar a cambio de que la OPEP vendiera su petróleo exclusivamente en dólares. Estábamos viendo nacer el petrodólar. Ahora, si querías comprar energía, también necesitabas dólares. El ciclo de dependencia global se reinventaba más fuerte que nunca, ya que ahora todas las potencias, todas las naciones que quisieran comprar petróleo, tendrían que acumular en su haber reservas de dólares para poder comprar este bien. Y bueno, debido a que crecían las reservas nacionales en dólares de todas las naciones para comprar este producto, el petróleo, pues ya se acumulaba el dólar también para hacer intercambios comerciales de todo tipo. Bretton Woods no fue una conferencia económica. Fue el momento en que Estados Unidos cambió las reglas del juego para su beneficio perpetuo. Usó el oro para ganar confianza y luego lo abandonó cuando fue conveniente, reemplazándolo por el petróleo. La advertencia de De Gaulle fue profética. Un sistema donde una sola nación puede crear deuda infinita para el resto del mundo es inherentemente inestable. Hoy, con las sanciones financieras, las guerras comerciales y el auge de nuevas potencias, nos preguntamos: ¿estamos presenciando el lento declive de ese mismo orden que nació en las montañas de Bretton Woods?
¿Crees que ese régimen impuesto desde 1944 ha quedado obsoleto? Y una pregunta que te hago a ti también. ¿Crees que el dólar puede ser destronado como moneda de reserva mundial? Déjamelo saber en los comentarios. También hazme saber si quieres que profundicemos en cómo China y Rusia están desafiando este sistema hoy. Suscríbete si te interesa, porque seguramente que va a ser un tema que tocaré pronto. Hasta entonces, un saludo y hasta el próximo vídeo.